Eso, hoy día la ayudantía la vamos a hacer en Paint. ¿A que eso no se lo esperaba? Entonces, tengo acá preparadas las cositas. P1, abrir. Ya. Entonces, el primer ejercicio de hoy día es, ocupando tablas de verdad, determine si el siguiente argumento es correcto. Si hoy llueve, entonces me mojo. No me mojo, me resfrío, por lo que si hoy llueve, entonces me resfrío. El primer paso siempre para hacer estos problemas es definir cuál van a ser nuestras proposiciones como iniciales, las bases, las que no se pueden dividir en proposiciones más pequeñas. Entonces, en este caso, yo voy a escribir con lápiz P como hoy llueve. Q, notamos que es la otra cosa que aparece acá como proposición básica, como proposición atómica, es me Me mojo. mojo. Muy bien. ¿Y qué otra cosa aparece? Llueve, me mojo, no me mojo, me resfrío. Entonces sería eso. PQR, entonces me resfrío. Ya. Entonces, ahora el segundo paso sería escribir todo esto que tenemos, todo este corcho grande que hay acá, como en función de nuestras proposiciones atómicas, de P, Q y R. Entonces, lo que quiero notar primero es que acá tenemos, si hoy llueve, entonces me mojo. Esa es clásica. Si tengo un sí, entonces es porque hay una implicancia. Entonces, ese sería, vamos a escribir P implica Q, que sería, si hoy llueve, entonces me mojo. Tengo que también aparte pasa que no me mojo o me resfrío. Esto tengo como algo que pasa aparte de esto, se va con un I, y sería no me mojo, entonces no Q, o me resfrío, o R. Por lo que si hoy llueve, entonces me resfrío. Esto me dice que a partir de todo esto, yo puedo sacar como conclusión de que si hoy llueve, entonces me resfrío. Entonces también tenemos otra implicancia. Se dan cuenta que el sí entonces no es la única forma de tener una implicancia, es la más común. Pero entonces en este caso tenemos, déjeme mover esto para acá. En este caso tenemos que a partir de todo esto dice por lo que, o sea, por lo tanto, o sea, a partir de todo esto yo puedo concluir, que es lo que voy a poner acá. Pero eso no sería una doble implicancia. No, es que una doble implicancia en general, como textualmente dice como otras cosas, dice por ejemplo como eh, es necesario y suficiente, sí, solo sí, o cosas más de ese estilo. En verdad una doble implicancia es algo más fuerte y también se nota eso como en lenguaje. Entonces, en este caso, no dice como que si es que hoy llueve, entonces me refiero, dice todo lo demás. Como que nos dan todo esto, lo que tengo acá, como antecedente, y dice, a partir de esto, o sea, el por lo que, puedo concluir esto de acá. ¿Y cómo sería la oración si fuese una doble implicancia? Con el mismo ejemplo. Entonces, sería, si hoy llueve, entonces me mojo, no me mojo, me resfrío, eh, esto ocurre si solo si, hoy llueve, entonces me resfrío, o decir, esto es condición necesaria y suficiente para decir que si hoy llueve, entonces me resfrío. Y queda igual medio enredado. O decir es equivalente, o algo como por ese estilo que uno diría como con palabras. Sí. Eso, igual lo que quiero como un poco que se queden es que al final una doble implicancia, como su nombre lo dice, una doble implicancia, entonces tiene que tener como el tema de que esto, para hacer doble implicancia, esto tendría que implicar todo lo otro. Y en este caso, si es que uno lo piensa, no aparece eso como en la oración en este argumento. No, nada me dice que si hoy llueve entonces me resfrío, me implique todo esto de arriba. Ya. Entonces si hoy llueve, que sería que entonces me resfrío. Ahí está todo. Ya, entonces ahora vamos a hacer nuestra tablita de verdad, que también la tengo preparada, que si no, entonces acá tenemos una tablita que vamos a ir rellenando. Entonces, ya, is negro. Acá le voy a poner numeritos para que sepamos un poco mejor de cuál columna estamos hablando. Ya, acá vamos a poner las proposiciones atómicas, P, Q, R,
Y entonces acá vamos a ir poniendo las proposiciones, pero de a poco. Entonces, P implica Q, no Q o R. Acá voy a ponerle a todo esto, le voy a poner con rojo, no sé, le voy a poner una estrellita. Esta va a ser estrellita. Acá tenemos P implica R. Y el final sería entonces estrellita implica P implica R. Agustín, ¿Ya? hola, ¿me ¿Sí? explicas, porfa, qué significa el no Q o me resfrío? ¿Eso es? Sí, po. Sí, no me mojo o me resfrío. Ah, ok, vale. No, sí, eso sí era tu pregunta. Vale, entonces, cuando uno hace una tablita de verdad, en general queremos ver todas las posibilidades, entonces uno suele rellenar de esta forma más ordenada, que sería, entonces en este caso tengo 3, entonces en total van a haber 8 combinaciones, que sería 2 por 2 por 2. Entonces de estas 8 combinaciones, las 4 primeras tomo P como verdad y las 4 últimas P como falso. Para el Q vamos de 2 en 2. Verdadero, verdadero, falso, falso, verdadero, verdadero, falso, falso. Y para el R vamos de a uno. Verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero, falso. Entonces yo les pregunto a ustedes, P implica Q. ¿Cómo se ve la tabla de verdad de P implica Q? Así. Entonces está la clásica. Ya, bueno, voy yo, pero después me tienen que ayudar. Entonces P implica Q. Verdadero implica verdadero, tenemos que es verdadero. Verdadero implica verdadero, tenemos que es verdadero. Verdadero implica falso, acá hay problema. Entonces, falso. ¿Sí? La implicancia solo se hace falsa cuando un verdadero tengo un que implica falso. Y cuando acá el P, el antecedente es verdadero, es falso, siempre va a ser verdadero. Entonces podemos rellenar La esta. R en este caso todavía no se pesca, ¿cierto? No, entonces de hecho si se fijan, como para la R como verdadero y falso da lo mismo porque no aparece R, entonces siempre como estas a pares van a ser iguales. Como esta con esta siempre tienen que ser iguales, esta con esta tienen siempre que ser iguales, porque al final no aparece el R. Entonces acá, no Q o R. Entonces no Q o R, alguna de las dos tiene que ser verdad. Acá el R es verdad, vamos, verdad. Acá no Q es falso y R es falso, no nos sirve, falso. Eh, Acá no Q, entonces Q es falso, entonces no Q es verdadero, estamos listos. Cuando Q es falso, no Q es verdadero, estamos listos. Entonces, acá al menos el R es verdadero, así que estamos listos. Acá, cuando Q es verdadero, no Q es falso, y tenemos falso o falso, entonces es falso. Y cuando Q es verdadero, cuando Q es falso, no Q es verdadero, entonces estamos listos con el otro. Sí, cuando chequeen uno, si es que ya ven que alguna es verdadera, están listos, no tienen por qué chequear todo, eso sirve también. Y ahora hay que ver estrella, que sería este y este. Entonces, tienen que ser ambos verdaderos para que sea verdadero. Entonces, acá sería verdadero, acá sería verdadero, acá sería verdadero y acá sería verdadero. Todas las demás es falso porque no tenemos que ambas son verdaderas. Eso necesitamos para unir. ¿Ya? Ahora P implica R. Esto también va a ser como igual al P implica Q, pero para el R. Entonces, verdadero, verdadero, verdadero. Verdadero implica falso es el falso. Verdadero, verdadero, verdadero. Verdadero, falso es falso. Cuando el del inicio es falso, estamos listos. Entonces, verdadero, 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 verdadero. Y ahora, estrella implica P implica R. Entonces, hay que hacer la implicancia con nuestras dos últimas columnas. Entonces, tenemos verdadero implica verdadero, que sería verdadero. Falso implica falso, también es verdadero. El único problema es cuando verdadero implica falso. Eso lo tenemos que recordar. Entonces, acá es verdadero, 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 verdadero. ¿Sí? Entonces, lo que llegamos es que da lo mismo cuánto valgan nuestros valores de verdad, o sea, los valores de verdad de nuestras proposiciones atómicas. En todos los casos, nuestra conclusión, que sería todo esto, va a ser verdadero siempre. O sea, es una tautología, entonces podemos decir que el argumento es correcto. Repito, no importa en cuál caso estemos, siempre va a ser verdad. Entonces, el argumento es correcto.
Disculpa, Agustín, Sí, por favor. ¿por qué el P implica R en la tablita 8 es verdadero si los dos son falsos? Porque en general cuando uno tiene como un P implica R, lo voy a hacer acá aparte. Voy a tomar, espérame, P, R implica R, verdadero, verdadero, falso, falso. En verdad viene de la definición de la implicancia. La implicancia, cuando lo que nosotros sabemos es verdadero, siempre nos da verdadero el segundo. Si es que de verdadero concluye algo falso, es falso. Pero si es que el antecedente es falso, no sé qué concluir. Entonces esto siempre va a ser verdadero, como la definición de la tablita de verdad, pero también lo puedes pensar lógicamente como lo que habíamos hablado antes, como la primera ayudantía. Si es que soy limón, entonces soy fruta, pero si no soy limón, puedo ser fruta, no. Como eso. Ya, muchas gracias. ¿Sí? Disculpa. Entonces, en general, cuando chequeen una implicancia, fíjense si el primero es falso. Si el primero es falso, ya está listo. Si el primero es verdadero, el antecedente es verdadero, tienen que ver si es que la conclusión es verdadera. ¿Sí? Hola, Entonces, sirve un una poco para duda. ahorrarse pega. Solo, al final uno puede solo chequear uno si es que resulta que es falso. Algo. Hola. Disculpa, una duda. ¿Por qué en la estrellita pusiste que era una conjunción, ¿cierto? Si hay un Sí. punto ¿cómo se dice? En la frase, por ejemplo, si hoy llueve, entonces me mojo, punto. Cuando se Sí, utiliza eso, entonces se debe poner un i o una sí, según conjunción yo, entre. esto es medio enredado, como que Ujú, en general, si es que yo le dijera esto a otra persona, yo hubiera dicho el I, personalmente, ujú. pero si es que lo piensas, al final me dicen que ocurre una cosa y aparte ocurre otra cosa. No lo dicen con el I, Ah, pero ya va. dicen que son como cosas que ocurren aparte. ¿Sí? Ah, ya va, vale. Repito, Gracias. si es que yo le hablara esto a cualquier persona, yo le hubiera dicho el I, personalmente, pero no, no está mal, si lo piensas. Lo Ya, va. que sí hay que guardarse es que si es que pasa esto y aparte pasa esto, tenemos el I. Ya, va. Vale. Buena pregunta. Como que sí. Y cuando lo leí también me parece un poquito extraño. Ya. ¿Y alguien más? ¿No? Sí, tal vez. Pregunta nomás. Es bueno que pregunten. O sea, es bacán para mí que pregunten. Si no, vamos a guardar. No entendí el tema del punto. ¿Cómo Ya. sabéis que es un ni y no es un o? Ya, pues porque entonces, o sea, si es que nos fijamos como en la parte de estrellita, que es esta parte de arriba, me dicen, si hoy llueve, entonces me mojo, no me mojo, me resfrío. No me dice nada que podría ser o una o la otra. Por Solo me ende, por dice, descarte sería ahí. se puede pensar que Entonces, por descarte sería ahí, o también se puede pensar porque me dicen como, no sé, me llamo Agustín, tengo 21 años, es un I. No, no dije la letra I, pero son dos cosas distintas que pasan. ¿Cachai? Y que Entonces, dice me llamo Marcelo y después dice me llamo Felipe, ¿cachai? ahí técnicamente sería un I, no tendría sentido, pero también sería un I. Está diciendo que se llama Marcelo y se llama Felipe. Ya. yo Agustín, quedo ¿puedo con decir una algo? duda. Sí, dale, Nati. Pero que Juan hable primero. Yo quedo con una Bueno, duda. ¿Cuál era la ah, conclusión de este ejercicio? ya, pues entonces, o sea, la moraleja que se tienen que llevar para la vida es que si es que les piden que determinar si un argumento es correcto usando tablas de verdad, es que da lo mismo cuánto valen son nuestros valores de verdad, o sea, da lo mismo si hoy día llueve, o si hoy día no llueve, si, es que me mojo, si no me mojo, da lo mismo, siempre va a ser verdadero como todo el argumento, o sea, toda la razón que tenemos. Gracias. Ya. Chicos, o sea, por lo mismo que dijo el Agustín, como que vemos que el argumento es correcto cuando tenemos las premisas verdaderas y la conclusión verdadera también. Por ejemplo, en la primera fila tengo que la estrellita es verdadera y también que P entonces R es verdadera. Entonces la conclusión es verdadera y entonces el argumento correcto. ¿Sí? Y Solo si en la nos primera fila. No, porque si vemos la quinta, también es argumento correcto, porque tienes premisas verdaderas y conclusión verdadera. Ya, en este caso tenemos que ver si es que se está cometiendo una falacia y de ser así, tenemos que explicar por qué este argumento sería un argumento falaz. Entonces, lo que tenemos es que en el primero tenemos que cada vez que Fito va a una fiesta hay problemas.
Afortunadamente no va a ir a la de este fin de semana, así que en esta ocasión no vamos a tener problemas. Ya. ¿Qué creen ustedes que podría ser el problema si es que hubiera alguno con este argumento? O porque sería una falacia. Yo dije que era una falacia porque a pesar de que vaya fito o no, se pueden presentar problemas de todas formas. Eso. Muy bien. ¿Qué nos dijo Sebastián? Bien. Al final, sí. Puede que sea verdad que cada vez que Fito va a una fiesta hay problemas, ningún drama con eso, pero pueden haber problemas por cualquier otra cosa, ¿sí? Entonces, acá, si es que lo fuera a resumir, sería que eh, no sabemos suficiente para concluir que no hay problemas. Pueden haber problemas por otro lado. Por otro motivo, ¿sí? Entonces Sí, sería falaz. sí, sería un argumento falaz porque no tengo suficiente información para poder concluir de que no van a haber problemas. Ok. Pueden haber problemas por una cantidad increíble de motivos. Ya. Hola, Hola. pregunta. ¿El A no se puede explicar también a través de tabla? ¿Con una tabla? Veamos. De cierta forma podría ser, pero sería uno, quizás pasar el problema mucho más abstracto que no se necesita. O sea, no, la gracia de esto es pensar que estamos tratando de ver cómo se razona en vez de cómo llenar cosas con simbolitos. Entonces, que en ese Ujú. sentido no sería tan bueno. Y aparte igual sería como medio engorroso tratar de representar pueden haber problemas como por otro motivo. Ya, Pero sí, o sea, si que tú haces una tabla, pones P, Fito va a una fiesta, Q hay problemas, entonces no P, entonces Q puede ser o no puede ser, de hecho sale con la tablita, ¿verdad? ya, gracias. Sería Sí, pero como F de Fito falso y P problema verdadero. De ahí sería que no pueden haber cuando problemas uno sin que vaya tiene un Fito. falso puede ser verdadero o falso la conclusión. Uno puede ver, Claro, puede ser que hayan problemas sin que vaya Fito. ese es el tema. Pueden haber problemas de verdad, ustedes se pongan a pensar porque hay problemas en fiesta, hay imposibilidad. Si quieren pensarlo así. Pero, por ejemplo, acá nos van a pedir que, que identifiquemos si es falacia o qué falacia es. Por ejemplo, aquí Si podría es decirnos, que identifiquen que es falacia, o sea, digan, ya, este argumento es falaz por tal motivo. Por ejemplo, pueden decir, pueden haber problemas por otro motivo, no sabemos suficiente para concluir lo que es. El nombre en verdad da lo mismo, ¿sí? y Lo que importa es el razonamiento detrás de por qué. ejemplo, si yo dijera porque está generalizando de forma apresurada, algo así, igual sería correcto, Puedes ¿no? decir eso, pero tienes que explicar el por qué. Ok, Al final vale, vaya a tener que escribir la explicación de todas formas. Entonces, el nombre te lo voy a ahorrar si quieres. vale. Ya. Entonces, nadie más tiene dudas o pregunten, ningún problema. Sino el B. Las 3 veces que te he visto comer chocolate, después has tenido dolor de cabeza. Eso demuestra lo que te he dicho. El chocolate produce cefalea. Ya. Ese argumento. ¿Ustedes qué creen? ¿Es falacia o no? No, no es falacia. Ya. Si es falacia, creo. ¿Quién dice? ¿No es falacia? Sí es falacia. Yo, Sebastián, digo que no es falacia. Ya. ¿Por qué? Porque él dice que cada vez que come chocolate, después tiene dolor de cabeza. Y eso demuestra que el chocolate le produce dolor de cabeza. Ya. Sí, más o menos, pero acá Es lo yo mismo que antes, ¿no? podría Es que decir, la Es le posibilidad que igual encuentro, dice cierta. 3 veces nomás. O sea, Sí, po. le puede, en encuentro dos algún pifias al No es argumento. caso, un Como están muestreo diciendo tus demasiado compañeros, muy grande bien. como para comprobarlo y no da ningún otro argumento que diga que sea únicamente por eso. Es Lo falaz. que está diciendo. Entonces, Es la misma lógica que el anterior, pues, ¿no? O sea, no hay como suficiente información. De un caso sí, se puede decir particular por ahí. se va a un argumento Sí, general. de hecho, según las definiciones de falacia, era como cerrar el argumento antes de como que se pudiese explicar realmente, o sea, no un argumento completo. De alguna manera se También. supone, pero Exacto, no. entonces, eso, hoy por si acaso, es bacán que hablen, por favor, hablen. Es mucho más entretenido para uno como ayudante que hablar de hablar. Entonces, ya, muy bien lo que dijeron casi todos, o sea, al final el argumento sí es falacia,
y muchas gracias por comentar, y aunque no le hayan dicho cosas buenas, gracias por comentar de todas formas. Dos cositas que no le puedo decir. Lo que habían dicho como de que de particular y general, esa alquila está muy bien, pero si quieren yo se lo resumo más simple. Porque 3 veces, haya pasado 3 veces, ¿uno puede concluir que siempre? Es una pregunta para ustedes, y la respuesta es no. ¿Sí? No puedo decir que siempre que come chocolate le va a dar dolor de cabeza. Y lo segundo, correlación no implica causa. Eso es algo que tienen que tener muy en claro y que ojalá se lo guarden como en alguna parte de la cabeza, porque una vez que uno tiene en cuenta esto, uno se va a dar cuenta en todas partes qué pasa, que correlación no implica causa. Porque dos cosas pasen como en conjunto no significa que una causa la otra. ¿Ya? Entonces, el chocolate te produce cefalea, no necesariamente, puede que sea solo coincidencia, que cuando come chocolate le da cefalea, puede que vaya a tener cefalea, le da antes ganas de comer chocolate, uno no sabe qué causa la otra cosa. Poder decir que algo causa otra cosa requiere un estudio de verdad como mucho más exhaustivo. Decir, probar una relación de causalidad es muy complicado. Entonces, de hecho, si es que ustedes piensan esto, lo van a encontrar en el diario todo el rato, por ejemplo, cosas así, que la gente siempre piensa que correlación implica causa, pero no. Que cosas pasen como en conjunto no significa que una causa la otra. ¿Ya? Entonces eso, así que guárdense esta frase en la cabeza. Que dos cosas pasen con alguna relación no implica que una tiene que causar la otra. Demostrar una relación de causalidad es algo más complicado. Ya, entonces, según yo, estas son las dos pistas de preguntas. Una duda. Dime. ¿Y la B no se puede graficar de forma con la tabla de las verdades? Veamos, de nuevo, la respuesta es probablemente sí, lo voy a hacer. No, porque la gracia de esto es que, la gracia como al final de este curso es como pensar. Y Ya. según yo, si es que pasamos todos a símbolos, como que igual uno pierde un poquito la gracia de que estamos pensando como argumentos, situaciones de la vida cotidiana. De hecho, la B probablemente alguien como que haya escuchado algo parecido que le ha dicho. Ya, vale. Hay que pensar como de que nosotros pensamos, de que tenemos lógica, entonces estas dos cositas son como pistas que se están a la vida. Que más o menos, bueno, la primera sobre todo, que la notaron mucho, la segunda de verdad, acuérdense, muy importante. Poder decir que, entonces esto causa otra cosa, es algo muy complicado, como estadísticamente hablando. Ya, entonces C, le damos el C. El profe de razonamiento cuantitativo de nuestra sección es mal profesor, porque su sección siempre termina con promedio inferior al de otras secciones. ¿Ese argumento es falaz o no? Esa es la juega. Yo dije que sí. Falacia. Sí, es falaz. O sea, sí, es falaz. Bien, ya. No sé, alguno que se la Hay juegue. muchísimos factores por qué podrían tener promedio más bajo, no necesariamente Eso el mismo. profesor. El profesor podría ser malo o bueno, no sabemos, Sí, pero no puede necesariamente. que tengan promedio inferior por 1000 otros motivos, ¿sí? Pueden que sean humanistas. O puede que, no sé, tengan pruebas más Puede que juntas, estén entonces están estudiando más historia. estresados, o qué sé yo. Hay 1000 factores, ¿sí? Entonces, puede ser por otro motivo. No sabemos suficiente para concluir de que el profe de razonamiento cuantitativo es malo. De nuevo, lo pueden pasar a tabla, de hecho, si quieren podría ser hasta un ejercicio para ustedes, pero según yo, con palabras se entiende perfectamente. ¿Sí? En la prueba, ojalá si es que algo así, respondan algo un poquito más completo que lo que yo escribí, pero la idea es esa. ¿Sí? En este caso, el hecho de que la conclusión haga un juicio de valor subjetivo, como el profesor es malo, no lo hace como por antonomasia un argumento, una falacia. También uno podría decir eso. De nuevo, el nombre no importa mucho, pero si decir como que el profesor sea malo, como que es algo que se puede medir en verdad, también lo podría decir. Y algo aparte que se puede medir a partir de las notas, así que también uno podría ir por ese otro lado. ¿Sí? Pero según yo lo principal es esto, puede ser por otro motivo, pero lo otro también, pues uno puede decir que este argumento está demasiado malo en verdad, ¿no? Porque la mala nota implica que el profesor es malo también. Eso igual es como una reflexión para casa también, si lo piensas. ¿Importan tanto las notas o no? Sí importa.
tenemos pegar desde P3A. Ya, suponga que se sabe que ese corcho de ahí, de hecho lo voy a agrandar, es falso. Hay que determinar el valor de verdad de P, Q, R y S. Ya. Entonces, antes de poner a hacerse 1000 tablitas y 1000 cosas, ¿qué sabemos de una implicancia? ¿Cuándo una implicancia es falsa? Por ejemplo, cuando verdad, entonces falso. Ahí sería Eso, falso. muy bien. Entonces lo que tenemos que ver, muy bien, gracias a los dos que dije. Entonces tenemos que ver cuándo P, I, Q, sí, solo sí, R, verdadero, sin Q o S, y R o S, falso. Porque al final una implicancia, es falsa cuando de verdadero saco falso. Entonces, para que esto de acá sea verdadero, para que el P, I, Q o R sea verdadero, ¿qué tenemos que saber? Estas dos cosas tienen que ser verdaderas. Entonces, sabemos al tiro que, voy a poner acá, sabemos que P es verdadero. Ya. ¿Qué también sabemos? Que Q o R, o sea que tenemos que Q si solo si R. Entonces tenemos dos casos. Tenemos dos casos. Q y R verdaderos. O, voy a escribir acá, Q, R falsos. Porque el sí solo sí nos dice que tienen que tener el mismo valor de verdad. Y ahora tenemos que ver que esto tiene que ser falso. Entonces, ¿qué tiene que pasar? Alguna de estas dos tiene que ser falsa. O ambas, podría ser. Entonces acá tenemos Q o S falsa. O R o S falsa. Ya, entonces, pensemos. Recapitulando un poco, estoy como desgranando estas proposiciones. Sé que el primero tiene que ser verdadero, entonces acá tengo un I. Entonces ambas cosas tienen que ser verdaderas. ¿Ya? Entonces sé que P es verdadero y sé que Q si solo si R es verdadero. Lo que nosotros sabemos de un sí solo sí es que tienen siempre el mismo valor de verdad. Entonces acá sería, cuando el sí solo sí es verdadero, entonces acá sería Q y R verdaderos o Q y R falsos. Acá sabemos que esto es falso. Entonces cuando tengo que un I es falso, alguna de las cosas que lo componen tienen que ser falsas. ¿Ya? Entonces tengo que o Q o S es falso o R o S es falso. ¿Ya? Entonces, podemos ahora ponernos a ver los casos. Entonces, por ejemplo, si que vemos este caso de acá, que Q o S sea falso, si es que vemos que Q o S sea falso, entonces tengo que Q falso, después lo voy a ordenar, Q falso y S falso. Para que uno sea falso, ambos tienen que ser falsos. ¿Sí? Si yo te pregunto si eres naranja o eres limón, para que eso sea falso, no tienes que ser ninguno de los dos. ¿Ya? Entonces, en este caso tendría Q falso, S falso, P verdadero, y como Q es falso, entonces R es falso. Después lo voy a ordenar de nuevo. Pero ojalá vayan siguiendo esta lógica. Entonces, siempre sé que P es verdadero. Entonces, ahora sé que si Q es falso, R es falso, si R es falso, Q es falso, si Q es verdadero, R es verdadero, R es verdadero, Q verdadero. Estas cosas tienen que pasar al mismo tiempo. Q y R, o Q y R ambos verdaderos, o Q y R ambos falsos. Entonces, acá en este caso, me dicen que Q y S son falsos, entonces sé que Q es falso, entonces R es falso. O sea, acá tengo como toda una posibilidad. Acá tengo que ver esta otra. Si es que R o S es falso, entonces me dice que para que uno sea falso, ambos tienen que ser falsos. Entonces, ¿esto qué me dice? En particular sé que el R es falso. Entonces, esto de acá me dice, el Q también tiene que ser falso. ¿Sí? Entonces, en ambos casos,
sea este falso, o ambos, da lo mismo, siempre concluyo que P es verdadero, Q, R y S son falsos. Ya. Si esto es más enredado, no es como llegar y poner todas las cosas en una tablita, pero según yo, esta como método, como ir explorando cómo van siendo las cosas, es un método que ojalá entendieran. El hecho de que ya, sé que esto es verdadero. Si sé que un y es verdadero, ¿qué sé? Sé que ambas cosas son verdaderas. Entonces sé que tengo que Q si solo si R. O sea, sé que Q y R tienen el mismo valor de verdad. Después, sé que un y es falso. Entonces, alguna al menos tiene que ser falsa. Y así, ir como desgranando de esta forma. Ya, entonces, si es que escribimos un poco más. Oye, Agustín. Sí, dime. Es que, bueno, mira, ya esto se entendió, ¿cachai? Pero, por ejemplo, si vemos como el nivel de dificultad que tiene este ejercicio comparado con el control, igual hay como una gran brecha, ¿cachai? Entonces, en la prueba va a ir este nivel de dificultad o el que tuvimos en el control. No les sé decir, pero de todas formas, como este razonamiento es importante, como para la vida y probablemente para una prueba también, pero aparte, si es que no les sale algo tan difícil, por ejemplo, les puede salir algo, una versión más chiquitita de este problema también perfectamente, entonces tampoco sabemos. Entonces voy a ir escribiendo las cosas que voy cumpliendo. Sé que P es verdadero, sé que Q y R tienen el mismo valor de verdad, es decir, ambos son verdaderos o ambos son falsos. Ya, ¿qué más sé? Sé que está acá, la conclusión está acá, tiene que ser falso. Entonces, sé que QoS y RoS falso. Cuando tengo un I que es falso, es que alguno de los dos tiene que ser falso. Entonces, ¿tú qué me dices? Sé que QoS falso o RoS falso. ¿Ya? Entonces, sé que QoS es falso o RoS es falso, entonces si QoS fuera falso, si tengo que uno es falso, ambos tienen que ser falsos. Entonces, Q falso, S falso, y como Q y R tienen el mismo valor de verdad, entonces R falso. Ahora tenemos el otro caso. Si R o S fuera falso. Entonces, R falso, S falso. Entonces, como Q y R tienen el mismo valor de verdad, que es lo que está acá, al final que resulta ser súper importante, entonces Q falso. Entonces, al final, en todos los casos, llegábamos a que P es verdadero, Q falso, R falso, S falso. ¿Sí? Ahí está un poquito más ordenado. Ya, pregunten. Como dijeron, sí, este ejercicio es un poco más complicado de lo que hemos hecho. Pero ven cómo saber el valor de verdad de algo compuesto nos puede ayudar a saber cómo, a desgranar un poquito las cosas, ver cómo van a ser los valores de verdad de las cosas que lo componen. ¿Sí? En este caso, sabemos tanto que podemos concluir efectivamente cómo tienen que ser cada uno. Sabemos que P tiene que sí o sí ser verdad, Q sí o sí tiene que ser falso, R tiene que sí o sí ser falso y S sí o sí ser falso. Profe. ¿Qué, profe? Yo no sé. O sea, tú. Hola. Pero estos ejercicios también existe la posibilidad donde uno simplemente, había por ejemplo uno en el control, ¿Ya? que uno sacaba la conclusión del ejercicio, era mucho más corto igual, pero era uno con entonces. ¿Ya? Era un condicional. Y uno sacaba la conclusión que sin saber ninguno de los dos, ya sabía que el resultado iba a ser sí o sí verdadero. Eso también. Que... Porque... eso sería como la pregunta inversa.
como acá nosotros sabemos que el resultado de todo va a ser falso, entonces nos preguntan cómo son las proposiciones atómicas. A veces uno dice como, ya, da lo mismo las proposiciones atómicas, siempre va a ser verdad. Como Sí, que pero tú ahí concluiste el valor de verdad de todo. esa pregunta se respondía con la tabla que hicimos anteriormente. De hecho, anteriormente también nos dio verdad y según yo, en ese caso daría lo mismo saber el valor de P y Q porque siempre da verdad. Sí, eso respecto a la pregunta que hizo el otro compañero, sí, al final, sí, pues si te dicen como, demuestra que esto es verdadero, al final hay que ver que no importa P ni Q, en verdad siempre va a ser verdadero. Acá, volviendo un poquito al ejercicio, hay que pensar un poquito que la estructura del ejercicio es otra. Dicen, ya, todo este corcho es falso. Entonces, vaya como he dicho muchas veces, desgranando y vea qué puede saber de P, Q, R y S. En este caso, podemos saber bastante. De hecho, podemos saber todo, sabemos exactamente cuáles van a ser sus valores de verdad. ¿Preguntas? ¿Hola? ¿No? Sí, entonces eso, lo que se tiene que llegar de este ejercicio es que, por ejemplo, saber que una implicancia es falsa me dice que, entonces la premisa es verdadera, la conclusión es falsa. Saber que un O es falso, por ejemplo, me dice que, ambos tienen que ser falsos. Si me preguntan, ¿eres limón o naranja? Y eso es falso, entonces no soy limón y tampoco soy naranja. Acá en este caso, si que me dicen que un I es falso, entonces alguno de los dos tiene que ser falso. Tratar de pensar esto como con la lógica de qué pasa cuando las cosas son verdaderas, qué pasa cuando las cosas son falsas, qué puedo decir de mis proposiciones que la componen. Eso es como lo importante. ¿Tienen otra duda? Ya, eso son 3, 9. Disculpa una pregunta. ¿Cuánto va a durar la prueba mañana? No tengo idea. De esas cosas como más... No me enteraba mucho nosotros lo de las cosas más como administrativas. 70 minutos dicen por ahí. Entonces, el B nos dice, considera un reino imaginario en el que Alex recibirá un severo castigo si dice algo que no es verdad. A él le interesa entonces decir algo que sí o sí va a ser verdad. Quiere decir, está la posibilidad de que sea falso, está la posibilidad de que se muera. No, o sea, queda grabado como en el video, pero guardé la pizarra, entonces se las puedo mandar por mail. Ya, entonces, Alex al final está en sus mejores intereses que lo que él siempre diga sea verdadero, porque supongo que no se quiere morir. Entonces, hay que ver si es que estas cosas son siempre verdaderas. Entonces, veamos uno. Entonces, para ver cuál de las personas que siempre dice la verdad va a ser Alex. ¿Ya? Entonces, en el primer caso tenemos P o Q implica P. Entonces, ahora la pregunta es si esto es siempre verdad. Ya, uno esto lo puede hacer un poco al ojo, pero si no, habla de verdad, ningún problema. Uy, qué feo. Ya, esto es un poco parecido a lo que habían preguntado antes. En este caso nos quieren ver como algo que siempre sea verdad. O sea que da lo mismo cuál es el valor de verdad de P o Q, de P, de Q o de cualquier cosa, siempre va a ser verdad este argumento. P o Q, P o Q implica P. ¿Sí? Porque nosotros sabemos que Alex va a decir algo que siempre es verdad. Entonces, rellenamos la tablita, verdadero, verdadero, falso, falso, verdadero, falso, verdadero, falso, P o Q. Si es que al menos alguno es verdadero, va a ser verdadero, en este caso falso. P o Q implica P. Entonces quiero que sea verdadero, implica verdadero, o falso implica cualquier cosa. Entonces acá tenemos verdadero implica verdadero, entonces verdadero, verdadero implica verdadero, verdadero, verdadero implica falso. Entonces esa sabemos que es falsa. Y esta, bueno, va a ser verdadero. Entonces esta proposición de acá, P o Q implica P, no es siempre verdadera. Entonces este no es Alex. Entonces el 2. P o Q y R implica P y Q o R. De nuevo, queremos ver si esto es verdad siempre. Entonces vamos a hacer una tablita de verdad.
Ahí sí, es que está saliendo como pasó alguien con una moto, lo siento. Supongo que cuando no haya moto no habrá ladrido. Otra más. Ya, entonces, vamos rellenando. Entonces esta va a ser más lata, pero igual. QR. Entonces uno siempre, bueno, voy a primero llenar estas cosas de acá. QR. P, O, Q, I, R. R. Q, O, R. P, I, Q, O, R. Y no me falta una, que la voy a poner al final. Entonces, esta de acá. Voy a minimizarlos. Estamos. Y a esta le voy a poner todo. Esta que es todo le voy a poner asterisco. ¿Sí? Entonces acá asterisco. Ya. Entonces, ya. Hay que llenar la tabla de verdad. Entonces, verdadero, 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 verdadero. Falso, 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 falso. Pero falso, falso. Verdadero, falso. Verdadero, falso. Verdadero, falso. Verdadero, falso. Entonces, Q y R tienen que ambos ser verdaderos. O sea, esta no, esta no, esta no, esta sí, esta no, esta no, esta no. Ya, entonces P, O, Q y R. Entonces, al menos alguna tiene que ser verdadera. Nos fijamos en esta columna y esta columna. Verdadero, 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 verdadero. Acá ambas son falsas, entonces ahí es falso. Ambas son falsas, ambas son falsas. Ahora hay que ver Q o R. Ya, muy feo. Q o R, entonces, al menos alguna tiene que ser verdadera. En este caso sí, en este caso sí, en este caso sí, en este caso no. Sí, 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 no. Si tienen alguna duda con la tabla, pregunten, en verdad, ningún problema. Y ahora hay que ver P y Q o R. Entonces, P y Q o R, entonces sería verdadero, tienen que ser ambas verdaderas. Falso. ¿Sí? Con que alguno sea falso ya sabemos al tiro que es falso. Entonces ahora hay que ver estas dos. Voy a poner acá estrellita 1 y estrellita 2. Y ver esta implicancia. Entonces, de verdadero a verdadero, una implicancia verdadera. Verdadera a verdadera, implicancia verdadera. Verdadero a verdadero, implicancia verdadera. Acá llegamos a un falso. ¿Ya? Entonces ahí está el problema. Entonces acá de hecho falso y verdadero, verdadero, verdadero. Entonces este no puede ser Alex porque Alex dice algo que siempre va a ser verdad. Y en este caso esto no siempre es verdad. Hay veces que es falso. Ya, entonces la otra afirma no P implica Q implica no Q. Entonces tenemos no P implica Q implica no Q. Este sería el 3. Ya, esta es con 2 básicas, entonces estamos bien. P, Q. Bueno, igual por descarte como que uno podría pensar que es. Pero como te pides justificar, no voy a decir que es por descarte, vos. Puede que el ejercicio esté mal o qué sé yo. No sabemos. Habría que hacerlo todo, entonces, ya. Pero hay dos cositas, entonces más. Pero considerando que la interrogación va a ser como en el mismo formato que el control que tuvimos el miércoles, que era tipo alternativa, de responder sí o no, o la 3 es la correcta, nunca nos piden justificar. Técnicamente entonces sí podrían, pero si es que es el mismo formato, entonces no pueden saber qué respondieron. O sea, si es que lo pensaron bien o no, pero la idea igual sería como ver que está bien, y de hecho es un ejercicio para la ayudantía, entonces que está bien, no necesariamente es como el truquito para la prueba, pero... Sí, o sea, la idea es poder entender poder justificarlo, pero digo que no necesariamente nos van a pedir justificarlo. Si es que es de la misma forma que el control, entonces yo diría que si no tienen cómo saber al final. Ya, entonces, hay que ver no P implica Q. Entonces, vemos P implica Q y después cambiamos la cosa. Me dio risa lo que puse en el chat. Entonces, ya, P implica Q, verdadero implica verdadero es verdadero, con el negativo, falso, con la negación. Verdadero implica falso, es falso, con este es verdadero. Falso implica verdadero, es verdadero, es falso. Falso, 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 es verdadero, entonces falso.
No Q es cambiar las cosas. Falso, verdadero, falso, verdadero. Y ahora hay que ver, este implica este. Entonces, de falso a falso, verdadero. Cuando la premisa es falsa, siempre esto va a ser verdadero, entonces acá estamos listos con estos tres, y verdadero implica verdadero. Entonces este siempre va a ser verdadero, entonces este es Alex. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? Yo no entendí el 2. Ya, ¿cuál? El 2. Ya, el 2 el más gigante. ¿Sí? ¿Qué no entendiste en particular, podría decir? ¿O no entendiste nada? El por qué era falso. No alcanzé a escuchar la explicación. Ah, ya, eso. Si te fijas, o sea, en particular respuesta como precisa, si te fijas en esta fila de acá, me da que toda esta conclusión, todo este asterisco es falso. Entonces, significa que hay alguna combinación de los valores de verdad de P, Q y R que hacen que todo esto sea falso. Entonces este no puede ser Alex, porque Alex va a decir algo que siempre va a ser verdad. No le conviene decir algo que podría ser falso. ¿Sí? Entonces al final uno en este caso hace tabla de verdad para ver todas las combinaciones. ¿Sí? Porque Alex lo que quiere es que para cualquier combinación esto siempre sea verdad. Entonces acá la tablita de verdad nos dejó ver una combinación donde daba algo falso. Entonces, este no es Alex. Oye, disculpa, me confundí un poco con el último cuando no P, o sea, el simple hecho de poner no y ya como que cambia Ya, todo. mira, si es que te complica un poco, podrías haber hecho otra columna que fuera P implica Q, y después pones una que sea no P implica Q, y solo cambias las cosas. Como hacerlo en más pasos, no tiene nada de malo. Pero al final, si lo piensas después, por ejemplo, una vez llegando a estas dos cosas, como que te puedes fijar solo en los valores de verdad, no. Como que da lo mismo que vengan con algo que tiene un no, al final es solo ver si es que esta implicancia es verdadera, si es que falso implica falso verdadero, y eso es verdadero. Como que ve las cosas por pasitos, como concepto. Y si te complica hacer todo de una, haz más pasitos entre. ¿Cómo? A ver, ¿cómo se leería el no P implica Q? Es que me complica caleta el no antes. Pero, por ejemplo, entonces, si es que una CP implica Q, entonces con esta misma tablita sería verdadero, falso, porque verdadero implica falso, verdadero, verdadero. Entonces después te haces esta otra columna y lo único que haces es esto, lo cambias por F. El F lo cambias por P, el P lo cambias por F y el P por F. Ya, siempre. Sí, pues esa es la negación, pues. Ya, ok. Agustín. ¿Sí? En este ejercicio necesitamos que la última tabla, o sea, que el total del ejercicio siempre es todos verdaderos. O sea, si hay un falso, sería falso. O sea, no es como que sea falso. Desde el final, si es que nos ponemos como en el contexto del problema, eso no lo podría decir Alex. Porque Alex suponemos que quiere vivir, entonces siempre va a decir algo que da lo mismo cuál combinación tengamos, siempre va a ser verdadero. Entonces, si es que hay alguna combinación que puede ser falso, no es Alex, porque Alex sabemos que va a decir algo que siempre es verdadero. Entonces, la primera, hay una combinación que es falsa, por ende, esa no la podría decir. Sí. Y en la de Eso. abajo, que son todos verdaderos, entonces eso Esta la sí lo podría puede decir. Sí. Ya, perfecto. Y es la única, entonces. Ahí se acabaría el ejercicio entonces. Sí. Eso. Buenas preguntas, chiquillos. Muchas gracias por preguntar. Ahí. No, así algo bueno. Pegar desde entonces. El 4. Ocupando un diagrama de Venn, determine si el siguiente argumento es correcto o no. Lo bueno de esto es que puedo dibujar circulitos. Entonces, digamos que quedaron circuitos. Ya. Entonces, ya, porque es un diagrama de Venn de tres cosas. Entonces hay que describir bien las cosas. Todo reportaje autorizado es confiable. Algunos reportajes falsos no están autorizados, por lo tanto, algunos reportajes falsos no son confiables. Estamos hablando de reportajes y tenemos entonces tres categorías. Pueden ser autorizados, confiables o falsos. Entonces tenemos reportajes autorizados, de A. Voy acá a poner los confiables, voy acá a poner los falsos. ¿Sí? Entonces hay que ver esta primera cosa de acá. Todo reportaje autorizado es confiable. ¿Qué nos dice? ¿Qué podemos concluir de acá respecto al diagrama de Venn? Si alguien se la juega, sería maravilloso. Lo bueno es que en el diagrama de Venn uno
una de las cosas que podía hacer era ir eliminando como sectores, ¿sí? Entonces acá quiero eliminar un sector, quiero ver, si yo sé que todos los reportajes autorizados son confiables, significa que no hay un reportaje que sea autorizado que no esté en C, Claro. ¿sí? Se Entonces, de marca hecho, la... entonces esto acá no puede pasar, porque sé que si es autorizado, tiene que sí o sí estar con C. Tampoco puede ser este acá, porque ese sería un autorizado falso, pero no confiable. Entonces, en verdad, esta situación de acá no podía pasar, entonces lo marcamos en negro. Sabemos que algunos reportajes falsos no están autorizados, ¿ya? Entonces, ya, algunos reportajes falsos no están autorizados. Esto me dice que es algo de algunos. Entonces, esto me dice como existencia, esto es lo que uno marca con una X, ¿sí? Como que hay algo ahí, ¿sí? Pregunta. Juan, creo que había dicho algo. No sé, bueno. No, quedó en medio, porque ya Sí, está tapado el vacío de A, el otro vacío, entonces tiene que ir al medio la X. exacto. Entonces es verdad, ¿no? Entonces, algunos reportajes falsos no están autorizados. Entonces, ¿dónde pongo la X? La X podría ir acá, podría ser un reportaje falso que no está autorizado, pero ese reportaje falso podría ser confiable o no confiable. No sé si ponerla acá o ponerla acá. Entonces, esto es lo que uno marca al medio. Podría ser cualquiera de los dos. ¿Sí? Pero eso nunca Este lo reportaje enseñaron. falso que no está autorizado, no sé si es un reportaje confiable o no. Entonces, podría ir acá perfectamente, podría ir acá perfectamente. ¿Sí? ¿Se entendió eso? Es importante. Eso creo que no nos lo pasaron, Agustín. No, nunca nos pasaron eso. Jamás, así hablando en serio. Según, pucha, es que la ayudantía, como todos con la Nati, igual el profe, como el Daniel por lo menos, habló un poco de esto. Si no, igual lo podemos pensar un poco con lógica, o sea, y dicen que sí lo vieron, así que, allá vaya. Ya, pero igual lo podemos pensar un poco con lógica. Ya, pues yo sé que algunos reportajes, entonces sé que esta X que sería acá sería como la existencia de algún reportaje que es falso, que no está autorizado. Entonces nosotros sabemos que puede ser un reportaje falso no autorizado o un reportaje falso no autorizado, pero que también estuviera en C. Puede estar en C o no en C. No nos dicen nada de estos reportajes, no nos dicen nada si son confiables o no. Mi pregunta entonces, ¿son confiables? Y no sabemos. Entonces Pero nos dicen, por lo tanto, ¿sí? pues podemos poner esa X en esa parte de F donde no toca con C. Es que este de acá, por ejemplo, estos algunos reportajes falsos, no sabemos si son confiables o no. Entonces podrían ser que existieran reportajes falsos no confiables o que fueran confiables, ¿cachai? No sé, puede de hecho que todos fueran confiables y falsos, ¿cachai? Toda esta X estuviera acá. O toda esta X estuviera acá. No sabemos. Es que Algunos reportajes falsos, no sabemos si son confiables o no. la sección 2 no vimos ese que está entre medio. Entonces igual nos confunde. Lo vimos solo afuera o adentro. Vaya, ya, bueno. ¿Qué les puedo decir? Pucha, que la tengo que lo hayan visto, pero en verdad, si lo piensan un poco, como lógicamente hablando, igual tiene sentido, po. O sea, sé que hay reportajes falsos que no están autorizados, pero no sé si estos son confiables o no. Entonces la conclusión dice que algunos reportajes falsos no son confiables. Entonces me dice que, hay alguien que esté acá, en esta intersección de acá. Y yo les pregunto a usted, ¿eso es verdad o no? Aparte de esto, ¿sabemos eso con certeza? ¿Sabemos que hay alguien acá con certeza? Y creo que alguien dijo por el chat, no sabemos que hay alguien con acá por certeza, porque estos algunos reportajes falsos podrían ser, no son confiables, entonces sería acá. Sería acá. Perdón, vale. Sabemos que sí o sí hay alguien en este de acá, y la respuesta es no, porque podría que esta X esté toda metida acá, que todos los reportajes falsos no fueran confiables. No sabemos necesariamente. ¿Sí? O podría que toda la X esté acá y que sí hubieran, pero no sabemos suficiente para decir que hay al menos reportajes falsos que no son confiables, porque, de nuevo, estos reportajes falsos no autorizados podrían ser todos confiables. Y no sabemos. ¿Sí? Al final es el tema de la X. Acá el tema de la X sería como la existencia de estos reportajes, pero no sé si están acá o están acá. Entonces, en el peor de los casos, si estuvieran acá, no podríamos concluir esto.
Entonces el argumento no es correcto. Porque a partir de las premisas, que esto sea verdad y que esto sea verdad, esto podría ser o no verdad. No sabemos. No tenemos suficiente información. Preguntan que igual es raro. Ya nos queda un minutito. Entonces el argumento no es correcto. Entonces, guardar como. Pizarra 4. Pucha, igual fue ver en la última ayudantía antes de la prueba algo que no vimos en clase, weón. Ojalá que no entre en la prueba. Nada que decirles, pero eso, de verdad, según yo, si es que, por ejemplo, se imaginan esto, de verdad tiene como toda la ilusión. De verdad, así como siguen como tareita para ustedes. Denle una vuelta a esto, así como, de nuevo, esto, no necesariamente esto tiene que ser dibujitos, tiene que ser diagramas, es como cosas de la vida cotidiana. Si que ustedes les dicen esto, ustedes deberían dudarlo. Igual vimos diagrama de Venn, solamente que lo único que como que Lo de la X. produjo confusión fue lo de la X al medio, pero según yo es lo mismo que poner una X en el, como para, no sé, hacer el diagrama básicamente. Y Sí, o sea, al final pueden hacer el diagrama antes de la X. En la parte de los reportajes falsos no son confiables, no podéis sacar una conclusión no verdadera o falsa. Eso mismo. Con que algunos no estén autorizados, bueno, no sé si son confiables o no. Y la última, no guardar, ya recordé. Pregunta 5. Ya, yo tengo prueba en 4 minutos, así que esto es un problema. Ya, entonces, pero démosle rapidito un poquito, les voy a dar la receta cómo resolver esto. Existen unos robots que cuando están defectuosos siempre mienten, mientras que si su funcionamiento es correcto, dicen la verdad. Cada uno de ellos dice lo siguiente. Robot 1, compañeros dicen ambos la verdad o ambos mienten. Robot 2, 1 y 3 están en buen estado. Robot 3, el de al lado está defectuoso. El de al lado se refiere a 2, ¿sí? Como a este lado. Si se sabe que al menos uno de ellos funciona mal, ¿cuántos robots hay que reparar? Entonces yo les voy a dar un ejemplo de razonamiento que hay que dar con esto, porque se me está acabando el tiempo. Entonces, 2. Yo quiero ver 2 primero por cada. Voy a decir ya. 2. Si 2 fuera correcto. Si 2 tuviera... fuera correcto, o sea, su funcionamiento fuera correcto. Si 2 fuera correcto, entonces 2 dice la verdad, o sea, 1 y 3 están en buen estado. Entonces 1, 2 y 3 estarían en buen estado. Pero yo sé que uno de estos funciona mal. Entonces, 1 y 3, correcto. Pero eso es una contradicción. ¿Por qué? Sabemos que al menos uno está mal. Uno está mal. ¿Sí? Entonces 2 no puede ser. Entonces yo ya sé que 2 es falso. Entonces ahí tienen como la primera pista, y en verdad ahora con la Nati de hecho tenemos pruebas en 3 minutos, así que sería todo. Por ejemplo, entonces lo que yo les recomiendo, si es que ustedes quieren ver, vean el robot 1. Vean el robot 1. ¿Puede ser verdad? ¿Sí o no? Si es que es verdad, ¿qué pasa? ¿Llegan a algo bien o llegan a una contradicción? Si no, pueden probar el robot 3. Si el robot 3 es verdadero, ¿qué pasa? Si el robot 3 es falso, ¿qué pasa? Ya sé. Y van a ser como esos 2 casos más que tienen que revisar. En la ayudantía 3 hay un ejercicio, los ejercicios son muy parecidos y en el video explican súper bien cómo se soluciona, así que como si es que a alguien le queda alguna duda, puede mirar el video. Sí, en todo caso, bueno, cualquier duda de de hecho probablemente escriba una explicación en la tarde y se los mande también para que la tengan. Pero eso, me tengo que ir a la prueba. Chao chiquillos, muchas gracias por sus preguntas, de verdad. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Hasta luego. Estén bien. Y eso, suerte ustedes con su prueba. Un saludo. Gracias. Gracias.